Bueno, paciencia, yo sé que es un poquito aburrido esto, pero no tenemos otra alternativa que verlo. Vuelvo a compartir despacio, a ver si... Ahí está. A ver si lo ven. Ahora me dice que lo tienen que estar viendo. Sí, se ve, profe. Bárbaro. Bueno, una pregunta hasta acá, más o menos ven cómo funciona la cosa. Yo estoy viendo todo mezclado, es decir, a medida que va apareciendo en el texto, yo les digo lo que es. Pero, digamos, la pregunta puede ser solamente por apelativos, o solamente por subjetivemas, o solamente por deixis, ¿sí? Es decir, los temas por separado, para que no se confundan. Pero yo estoy mezclando todo, porque si no, no terminamos más, porque si veo todo deixis, después tengo que empezar otra vez y ver todo apelativos y qué sé yo, es como que no terminamos más. De hecho, el texto no lo vamos a poder terminar porque es largo. Igual se repite mucho, pero hay cosas, más adelante hay cosas más interesantes, por ahí salté un poquito, para que se pueda ver. Pero si tienen alguna duda me interrumpen y bueno, lo vemos. Pero les voy indicando los temas que hemos visto hasta ahora, adelantando un poquito de algo de polifonía o de modalidades quizás porque las vimos en la parte teórica, pero esto es lo principal, digamos, lo que estamos viendo es lo principal. Estábamos con el ministros y el presidente, se sacaron fotos junto a, fíjese, junto a podría ser una referencia espacial, sí, sin duda lo es, pero es contextual, ¿sí? Es contextual en este caso, porque siempre, digamos, la foto va a estar los presidentes junto con el tipo deshidratado, siempre junto a, no importa dónde esté el enunciador puede estar en Jujuy o puede estar en Alaska y la foto siempre va a aparecer el presidente al lado del tipo deshidratado, ¿no? Yo insisto que un pobre infeliz deshidratado es un apelativo que tiene adentro, o dos, pobre infeliz, pero que no significa algo despectivo o insultante para el tipo, sino que es alguien que se está muriendo, digamos, ¿no? Y el enunciador compasión, porque el tipo estaba deshidratado y el gobierno o el presidente y los ministros no tuvieron mejor idea que sacarse una foto, ¿no? Eso es, bueno, una escena tremenda. Bueno, han regresado otra vez, ¿no? Han acudido, han retratado, han regresado. Todos verbos que son pretérito perfecto con todo. Bueno, han regresado significa en este caso a Buenos Aires, ¿sí? Raudos es un subjetivo, raudos significa rápidos, ¿no? Rápido, rápidamente, ¿sí? Es un subjetivo, desde ya. Porque ¿qué es rápido o lento? Eso también es siempre un elemento subjetivo, ¿no? Rápido o lento, bueno, será para cada uno una cosa distinta, ¿sí? Seguramente al presidente no le gustaría que le dijeran que se volvió enseguida, que se tendría que haber quedado más tiempo, ¿sí? Se sacaron una foto y se fueron. Eso le está diciendo. Y es una cuestión subjetiva, por supuesto. Dice, bueno, dejando eso sí, algún dinero, ¿no? El algún ahí también como subjetivema, ¿no? ¿Cuánto dinero? Algún dinero significa poco, ¿no? Poco dinero, insuficiente, y eso es subjetivo. Y algunas recomendaciones como un subjetivema, más allá de que hay un juego de palabras ahí respecto de la asepsia, pero no se refiere a eso, a la asepsia, digamos, a la ausencia de infección o de gérmenes, sino en realidad recomendaciones totalmente frías y generales, ¿no? Como diciéndole al tipo que está deshidratado, tiene agua corriente, lávense las manos antes de comer. ¿Y con qué si no tenemos agua? ¿Sí? Bueno, digamos, esas son las recomendaciones asépticas, seguramente, ¿sí? Bueno, ¿sí? Y también es una modalidad que tiene que ver con la duda, ¿no? Así como antes dijo sin duda, que es una modalidad de certeza, acá quizás es una modalidad de duda, ¿sí? También es algo irónico en parte, ¿no? Uno podría adivinar que está siendo irónico, ¿no? Porque dice que quizás no hayan leído o hayan despreciado por ahorera, ¿no? El diario local, Modesto también es un subjetivema, también irónico, como diciendo, bueno, fíjense que los diarios nacionales no dicen nada, pero un modesto diario local sí dice la verdad, ¿no? Es interesante eso, porque esto es una cita, es lo que dice el diario. Acá no es el enunciador con sus propias palabras, sino que el enunciador le cede la palabra polifónicamente a otro que en este caso es el diario, pues seguramente un periodista lo escribió, por supuesto, un periodista, un redactor. Escribió todo esto, todo el noreste argentino. Bueno, acá, digamos, hay otro enunciador incluido, donde uno podría analizarlo, por supuesto. Todo, como veníamos analizando hasta ahora, pero atribuido a principal, llamémoslo Tizón, evidentemente se apoya en este diario local. Modesto lo llama, ¿sí? Modesto, pero que en realidad para él está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad, seguramente. La explicación de cuál es el origen de la enfermedad.
y de la pobreza. Cuando dice todo el noreste argentino se ve afectado por la desocupación producida por la paralización industrial, el receso de la actividad minera, la crisis azucarera y el tabaco, y los graves problemas por los que atraviesa la producción frutícola, provocada por la introducción de productos de Brasil, Chile y Paraguay, que tienen costos distintos e inferiores a los argentinos. Bueno, queda claro, es decir, la pobreza del norte es por la crisis económica y porque encima se paraliza la producción local porque entran productos importados a bajo precio. Entonces no hay trabajo, ¿sí? Bueno, eso es la explicación de la pobreza estructural del norte, que la da un diario local. Y que el enunciador se hace eco, literalmente se hace eco de ese diario, no lo contradice ni lo refuta, ¿sí? Al contrario, cuando dice modesto, en realidad está siendo irónico, en realidad le está dando una intervención muy grande, fíjense que es un párrafo muy largo, ¿sí? Y no lo contradice ni dice todo lo contrario, ¿no? Acá pasa a un relato personal. En un dispensario de campaña, encuentro, ¿sí? Encuentro. Y ahí por primera vez aparece el yo, si no me equivoco. Creo que antes no había aparecido en ningún lugar, ¿no? Es decir, acá tenemos un verbo conjugado en primera persona, por lo tanto, deixis personal. De primera persona singular, es decir, deixis pura. Yo encuentro. Es decir, ahí el enunciador aparece directamente como involucrado en los hechos que va a contar. Hasta ahora contaba en tercera persona. Situado ahí, en el lugar, ¿sí? Pero en tercera persona o en la primera persona esa plural que era abarcativa y además irónica, porque indudablemente él no se siente identificado con los ricos y famosos o con los que viven en Buenos Aires, etc. ¿Sí? Pero acá aparece por primera vez, encuentro yo, ¿a quién? A una joven médica, ¿sí? Donde tenemos un apelativo de tercera persona, por supuesto. Joven es un subjetivema, pero trata de caracterizar, digamos, a esa persona que va a aparecer ahí, ¿no? Es una médica joven que está asistiendo a un niño, otro apelativo, y cuando yo asomo, fíjense que ahí usa yo asomo, es decir, que está el verbo y el pronombre, otra vez, ¿no? Encuentro, yo asomo, sale un cura. Fíjense los tres personajes, ¿no? Cuatro, va, en realidad. Yo, joven médica, un niño, un cura. ¿Sí? Ahí están toda la dixis o las referencias personales mediante pronombres personales o el verbo en primera persona y los apelativos locutivos, que no son deícticos, pero son igual referencias personales, ¿no? Una joven médica, un niño y un cura. Afuera, debajo de un árbol, ahí es una referencia contextual, ¿sí? Porque siempre es afuera, debajo de un árbol. No depende de dónde esté el enunciador. El enunciador puede estar adentro o afuera. No sabemos dónde está el enunciador. El enunciador, porque él dice en un dispensario de campaña. Bueno, en dispensario seguramente debe ser una carpa, o quizás un rancho, ¿no? Pero lo más probable es que sea una carpa. Y entonces él no dice si está dentro o afuera. Afuera del dispensario, debajo de un árbol, son referencias cotextuales, espaciales cotextuales. Esperan un hombre, otro apelativo, una mujer sin edad, ¿sí? Esto ahí queda claro que sin edad es un subjetivema, un hombre y una mujer sin edad son apelativos, pero dentro de esto, que en realidad los dos es una mujer sin edad, el hombre y la mujer son sin edad, quiere decir que metafóricamente no se sabe la edad que tienen, pueden tener 40 o 60, u 80, ¿sí? Porque están tan desgastados, tan enfermos, que ni siquiera sabemos, por ahí a lo mejor son jóvenes, por ahí son tan jóvenes como la médica, y sin embargo parecen ancianos, o directamente no se puede saber la edad, pero lo que está sugiriendo es eso. Y otros niños, ¿no? Ahí tenemos, bueno, otros niños como apelativo también, ¿no? Pregunto, otra vez en primera persona, ¿sí? Deixis personal, por supuesto también deixis temporal, todo ocurre en presente. Él está contando en presente de enunciación, ¿sí? No está contando algo que pasó. Sin duda, es pasado para cuando escribe. Esto en realidad se llama presente histórico. Equivale a un pasado, ¿sí? Equivale a un pasado. Porque cuando él está escribiendo, obviamente no está pasando eso. Él está recordando lo que le pasó antes. Entonces, en realidad, podría escribir, pregunté, y ella dijo que necesitaba más suero, ¿sí? Pero bueno, lo tomamos como presente. Sin embargo, recuerden que esto se llama presente histórico, presente narrativo, y reemplaza al pasado, en algunas ocasiones, en algunos relatos de tipo más bien literario, ¿no? Que este no es exactamente literario, pero tiene la estructura, digamos, de un género secundario por la elaboración, etcétera, ¿no? Una columna de opinión escrita por un escritor, justamente,
no es una crónica cualquiera, es una crónica literaria. Y ella, bueno, ella es la joven médica, pero acá ella funciona desde ya también como apelativo, reemplaza a una joven médica, dice que necesita más suero y no lo tiene. Bueno, todo en presente. Él dice que es lo que sería el discurso indirecto, es decir, discurso referido indirecto, un fenómeno polifónico por el cual se transmiten las palabras de otra persona, pero filtradas por mis propias palabras. ¿Sí? Por eso no hay comillas ni nada. Por ejemplo, en este caso que está acá abajo, ¿sí? Ha venido a rezar, eso es discurso referido directo. ¿Sí? Es un fenómeno polifónico también, pero este es indirecto, dice que necesita toda esta parte es indirecto y este es directo. Se ve por las comillas y por, digamos, la diferencia entre una voz y otra. Quiere decir que estas son las palabras exactas que dijo la médica, ¿no? Vamos a un poquito más atrás, dice, zumba las moscas en la siesta. Bueno, por decir algo, también pregunto acerca del cura, ¿sí? Esto también es discurso indirecto, ¿sí? Es un diálogo en estilo indirecto. La chica dice que necesita más suero y que no tiene. Él le pregunta por el cura, ¿sí? Es decir, ¿qué hace? ¿Qué hace acá el cura? Digamos, ¿no? La pregunta seguramente fue esa, pero no dice cuál fue la pregunta. Le pregunta acerca del cura. Y ella le contesta, ha venido a rezar. Esto es directo. Son las palabras que tal cual ella las dijo. Eso es lo que indican las comillas. ¿Sí? Los dos son fenómenos polifónicos, solo que este es directo y este es indirecto. Bueno, la joven médica, ya lo habíamos visto, es un apelativo, quiere sanar al enfermo, el cura quiere asistirlo para una vida futura. Los que están esperando afuera, esto es un apelativo también, que engloba a todos los que mencionó antes, al hombre y la mujer sin edad, los chicos, ¿sí? Pero más que nada el hombre y la mujer sin edad que están debajo del árbol. Ellos no dicen nada. ¿Sí? Esta gente, es lo mismo, también apelativo, ¿sí? Todo de tercera persona, todo de tercera persona. Acá en este caso plural, ¿no? Y esta gente sería singular lo mismo, ¿no? Sería singular desde el punto de vista gramatical, pero como gente es un sustantivo colectivo, es plural desde el punto de vista comunicativo, ¿no? Gente son varios. Sin pensarlo, racionaliza el sufrimiento, le da un sentido, por eso se resigna. Todos estos verbos, racionaliza, resigna, ¿sí? No dejan de ser subjetivemas, ¿no? Es la visión que él tiene, la interpretación que él hace de esas personas, de lo que esas personas sienten, ¿no? Es decir, se resignan, por eso no se quejan, por eso no hacen escándalo, esperan a morir, digamos, ¿sí? Porque en realidad si no hay suero, se van a morir, digamos, y de alguna manera lo saben, y el cura por eso los consuela, digamos, los asiste para la vida futura, porque también sabe que se van a morir. Y entonces lo único que queda es ese consuelo, la vida futura, porque el presente ya no existe casi el presente. Pero están resignados, porque están acostumbrados, ¿no? Por eso dice, pero él se opone a esa idea. Dice, la miseria no es beneficiosa, ¿no? Beneficiosa como subjetivema. La miseria no es beneficiosa, en este caso negado, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? La experiencia del dolor puede ser fecunda, ¿sí? Pero no lo justifica, son subjetivemas. ¿Sí? Complejo, digamos, el conjunto, pero implica que el enunciador no está de acuerdo con lo que está pasando. No está de acuerdo con esa pobreza, por supuesto, ¿sí? Y no está de acuerdo con que el dolor sea inevitable. Después más adelante lo va a decir. ¿Por qué tiene que ser inevitable? ¿Por qué no hay suero? ¿Sí? ¿Por qué no le alcanzan a la joven médica que quiere salvarlos, curarlos? No hay suero. Y si hay un cura que le da la extrema unción, los consuela, etcétera, pues se van a morir. Se van a morir, eso es indefectible, digamos, es una enfermedad mortal. ¿Sí? Cuando llega a cierto estadio ya no se puede retroceder, pero con suero podría evitarse que llegue a mayores y podrían sobrevivir. Pero la chica no tiene ese suero. Entonces lo que él dice es, la gente se resigna, pero yo no estoy de acuerdo. No me parece que haya ningún beneficio en la miseria, ni en el dolor. ¿Sí? El dolor, dice en un momento, bueno, puede ser fecundo, puede servir para algo, puede enseñar cosas, pero eso no por eso se justifica. Si el dolor es evitable, y sobre todo si la muerte es evitable, no se justifica. Está bien quizás pasar por el dolor para aprender ciertas cosas, puede ser, pero no se puede justificar de esa manera. Y hay que ver quién lo justifica también, quién lo justifica, ¿sí? Porque una cosa es que la gente se resigne, que la chica no pueda hacer nada, pero otra cosa es el gobierno, que no da los medios para que eso no ocurra. Eso es lo que él está queriendo decir.
Después lo va a decir un poquito más explícitamente incluso, ¿no? Bueno, acá hay un subtítulo que se llama Fronteras, dice por los medios, acá en este caso los medios no son ese modesto diario local que él leyó antes, estos son los medios, los grandes medios, ¿no? Los medios nacionales, no es un apelativo porque, bueno, se trata de los diarios o la televisión, etc. Se desliza la información de que la peste no proviene solo de la falta de agua potable, redes cloacales o de la miseria y el abandono, ¿no? Acá miseria y abandono, sin duda, funcionan como subjetivemas, porque justamente los medios niegan que haya abandono, ¿no? Y él afirma que hay miseria y abandono, ¿sí? Pero el proviene, ¿sí? Y el viene, que está acá más abajo, son ese tipo de verbos que tienen un contenido de deixis espacial, ¿sí? Deixis espacial, porque viene, ¿sí? Yo estoy acá y la peste, acá en este caso, ¿no? La peste, el cólera, viene de Bolivia, ¿sí? Bolivia, por supuesto, es una deixis, no es una deixis, es una referencia espacial absoluta, por supuesto, como Jujuy. La Bolivia es Jujuy. Entonces, yo estoy en Jujuy, la peste viene hacia mí. Por eso es deíctico el verbo, ¿sí? Deíctico espacial. Bueno, eso encaja en el discurso oficial que tiene abolengo, ¿no? Esto acá tenemos acá una palabra importante, abolengo significa prestigio, etc. Y antecedentes, además, desde el alto medioevo. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre, desde la Edad Media, cuando había una peste, siempre se le echaba la culpa a los extranjeros, ¿no? A los que venían de afuera. La peste viene de afuera, ¿sí? Pero ¿por qué viene de afuera? ¿Por qué puede esparcirse después? Eso es lo que no se pregunta. Al echarle la culpa a los de afuera, se evita preguntar cuál es el problema dentro. Porque si hubiera agua potable, cloacas, y no hubiera miseria ni abandono, por más que la peste viniera de afuera, se podría parar mucho más fácil, ¿sí? Pero evidentemente los medios no dicen eso. Los medios dicen que la peste viene de afuera, nada más. Y eso es un discurso oficial, ¿no? La opinión del gobierno directamente. La opinión que el gobierno hace saber a través de los medios. La culpa es de los extranjeros, ¿sí? Alto Medioevo es una época, o sea, no es una deixis temporal, es una referencia temporal absoluta. Alto Medioevo, ¿sí? Alta Edad Media es una época determinada, 1400, 1500, ¿sí? 1300 y pico también, que fue la Gran Peste Negra, a mediados del siglo XIV fue la Gran Peste Negra que diezmó Europa, ¿no? Por esta causa se cierra la frontera, se nos pone en cuarentena. Fíjense qué interesante, acá aparece otra vez, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con la situación actual, ni con el COVID, ni nada que ver, ¿no? Es otro problema completamente distinto. Desde ya, al contrario, esto es completamente distinto. Se nos pone en cuarentena, ¿a quiénes? Esto sí es otro tipo de nosotros, no es abarcativo, es nosotros lo del noroeste. Por lo tanto, es exclusivo, porque no incluye a ustedes. No incluye a ustedes, lectores del diario Clarín. No, es nosotros los que vivimos en el noroeste, los jujeños, ¿sí? A nosotros nos ponen en cuarentena, no al resto. Eso es interesante, acá cambió el nosotros. Y él se incluye, por supuesto, porque él está ahí. Él está ahí, habla desde ahí. Entonces también está en cuarentena, junto con sus hermanos, digamos, ¿no? Sus coterráneos, va, digamos. Se decreta la expulsión de una caterva de desgraciados. Bueno, acá por supuesto una caterva de desgraciados sin papeles, ¿no? Esto es un apelativo, una caterva de desgraciados sin papeles, pero tenemos ahí varios subjetivemas, sobre todo desgraciados. Es como el infeliz antes, ¿no? No es despectivo, no le está diciendo que son desgraciados realmente, sino que son pobre gente, son bolivianos que van a trabajar a Jujuy, entonces los expulsan, porque les echan la culpa de que traen el cólera, ¿sí? Entonces, eso es, por eso dice desgraciados, porque son
infelices, son pobre gente pobre, como el pobre infeliz que se está deshidratado, que se está muriendo, ¿sí? Y no tienen papeles. Eso puede ser verdad, que no tengan papeles, porque es muy frecuente, digamos, que haya trabajadores golondrina, digamos, que van a tratar de ganarse el pan en otro país, que para ellos ni siquiera es otro país, porque probablemente la frontera para ellos no signifique nada, y pasan a trabajar al otro lado, pero son expulsados porque no tienen papeles, no tienen legalidad, ¿sí? No tienen el permiso ni para trabajar ni para residir, pero además encima se los acusa de venir enfermos, por lo tanto se los expulsa, ¿sí? Y no lo mismo, se nos fumiga, ¿sí? A nosotros los del norte se nos fumiga, ¿sí? Dejamos, también, dejamos de ser los hermanos de tierra adentro, ¿sí? Eso es otro operativo, entre comillas, porque es una expresión atribuida polifónicamente a otros, ¿no? Porque los que somos de Buenos Aires, etcétera, o de las provincias centrales, hablamos a veces de los hermanos del interior o los hermanos de tierra adentro. Y él dice, bueno, ya no somos los hermanos de tierra adentro, ¿sí? Somos todos extranjeros, porque somos como los bolivianos, o nos echan o nos fumigan, ¿sí? Entonces ya no somos hermanos. Vamos a ver si encontramos un poquito más rápido algo. El cólera se eleva a la dignidad de destino o condición de nacimiento. El hombre muere desintegrándose en aguas y vuelve a ser lo que fue. Bueno, todo esto es muy literario, muy difícil por ahí de analizarlo así tan pobremente como lo hacemos con estas herramientas, ¿no? Por supuesto que está todo en presente, eso tienen que registrarlo siempre como deixis temporal, ¿sí? Pero ni aún así el infortunio, ¿no? Como subjetivema, muestra el torvo rostro, ¿no? El feo, el feroz rostro de la rebelión, todos subjetivemas, ¿sí? Como debiera si el dolor no amortiguara los resortes. Acá es muy interesante esto, lo de amortiguar como verbo, metafóricamente hablando, también subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es lo mismo que decía antes de las personas que estaban afuera del dispensario. En lugar de rebelarse frente al supuesto infortunio, bueno, al infortunio sí, pero no rebelarse frente al supuesto destino, ¿no? Como si la enfermedad fuera un destino, no, se resignan, ¿no? Porque dice, el dolor amortigua los resortes de la rebelión, es decir, el dolor impide que, el dolor y la costumbre, el hábito, como decía antes, ¿no? Y acá, como dice, la muerte preasignada, ¿no? Preasignada, es decir, estas personas están destinadas a morir. Si no es el cólera, será otra enfermedad, porque son pobres, no tienen agua, no tienen cloaca, no tienen remedios. Entonces se van a morir de cualquier cosa, porque son pobres y están resignados. Por eso habla de la marchita ternura del corazón, ¿no? Como subjetiveva, marchita. El corazón en realidad está marchito, como una flor que se viene abajo, ¿sí? En lugar de florecer, se viene abajo. ¿Por qué? Por esto, por la resignación, porque el pobre, en lugar de rebelarse, se resigna, porque el tipo deshidratado ahí se sacó la foto con el presidente, en lugar de escupirlo, de echarle el cólera en la cara, de escupirlo para que se contagie, qué sé yo, rebelarse. No, no se rebelan porque, ¿para qué? Están destinados, se sienten destinados a morir como perros, digamos, o como dice acá, desintegrándose, porque de hecho los muertos por cólera es como si se desintegraran, se quedan como pasas de uva, porque pierden toda el agua, el cuerpo pierde todo el agua, ¿sí? Y al no tener suero y no poder tomar agua, digamos, por supuesto, pues no pueden ni tragar el agua, pero al no poder ponerle suero, se mueren, se desintegran directamente, ¿sí? Pero no se rebelan porque están acostumbrados al dolor. Esa es la posición, digamos, lo que está describiendo básicamente el enunciador, ¿sí? Una cosa terrible, una situación terrible, pero él se pone de ese lado, ¿no?
Bueno, en la botica del pueblo, donde he ido, ahí he ido, aparte de ser a casi un pasado, ¿no? Es decir, temporalmente es anterioridad, también es de Ixis personal. Yo he ido, ¿no? Yo he ido a comprar unos ungüentos, no dice para qué, por ahí ungüentos, digamos, las cremas, digamos, cremas hidratantes, ¿no? Para él, seguramente también para los enfermos, digamos, para ayudar, ¿no? Para ayudar a otros, no lo dice, pero bueno, sí, seguro que es eso, ¿no? Encuentro, ¿no? Encuentro ahora a una vieja, ¿no? En realidad podemos decir una vieja que suele proveer tal casa y otra de carne de chivo. En realidad el apelativo es todo este, pero bueno, si pone una vieja lo mismo. Y se encuentra la vieja que, bueno, trae carne de chivo. Y dice que ella no la traerá, ¿no? Futuro. Deixis temporal de posterioridad, futuro. En el futuro no va a traer más carne. ¿Por qué? Porque se la quitan los gendarmes, ¿no? Ahí está otra vez parte del gobierno, ¿no? ¿Qué pasa? Los gendarmes encima le afanan la comida a una persona que trae comida para vender, pero bueno, digamos, se la quitan. Él le pregunta, ¿qué hacen con ella? Discurso directo, ¿no? Una pregunta directa. Interrogativa, además, modalidad de interrogación. Modalidad de interrogación. Una pregunta directa. ¿Qué hacen con ella? Pregunto. ¿Sí? Se la comen ellos, dice. ¿No? Es decir, también discurso directo. Polifónicamente, ¿no? Como si hablara de un fenómeno natural. Bueno, él lo abandona ese tema y pregunta al boticario, también discurso directo. ¿Usted qué sabe de remedios? ¿Qué piensa que haremos? Haremos, ahí tenemos también de ixis temporal de futuro, de posterioridad, haremos, ¿no? Verbo hacer, futuro, simple, futuro, y también nosotros, ¿sí? Nosotros, los habitantes del norte, siempre es exclusivo, ¿no? Él se encoge de hombros y dice que nada. Acá, ese dice que nada, es discurso referido indirecto. Fíjense que no hay comillas, ¿no? Después sí, pone en su boca todo esto que es muy literario, quizás no lo dijo el boticario, quizás sí, no importa, se nota el nivel literario en este caso cuando el boticario dice, uno nace como puede, crece, trabaja, ama un poco, porque el mundo sin amor es un mundo muerto, se casa, envejece y muere como sea, eso es todo. Bueno, digamos que el boticario de alguna manera resume, es un personaje, no creo que el boticario de verdad haya dicho eso, pero como una especie de personaje que dice las ideas del enunciado principal. Lo que yo les decía antes, ¿no? La gente en esos lugares se limita a vivir lo mínimo posible, ¿sí? A trabajar, amar, si puede, y después morir, como sea. Y no hay mucho más, porque no hay mucho más que puedan hacer. Y en este caso, con una enfermedad mortal, viven mucho menos. Reciben la enfermedad y se resignan. Pone en boca del boticario lo que él quiso decir antes, de alguna manera, ¿sí? De una manera literaria, seguramente. Bueno, yo pienso, ¿sí? Yo pienso otra vez, primera persona, singular, tanto en el pronombre como en el verbo, y en presente. Ahora sí es un presente bien de la enunciación. Yo pienso mientras estoy escribiendo, ¿no? Mientras escribo esto que les estoy contando a ustedes, yo pienso. ¿En qué piensa? Bueno, en los extranjeros expulsados de esta tierra lejana, ¿no? Que es un apelativo, un apelativo. Y esta tierra lejana, a su vez, también es una deixis espacial, porque se refiere a Jujuy, al noroeste, bueno, todo lo que veíamos antes. Siempre se refiere a eso. Y lejana podría ser también un subjetivema, como hemos visto una vez. ¿Lejana de qué? ¿Sí? Es interesante eso, porque ahí en ese caso él está diciendo lejana, pero él está ahí. ¿Es lejana de qué? Lejana de Buenos Aires, lejana del centro, lejana del mundo. ¿Sí? Es medio raro. Es un subjetivema, seguro. No es una deixis espacial. ¿Sí? Pero es un subjetivema. ¿Por qué es lejana? ¿Por qué tenía que ser una tierra lejana? ¿Lejana de qué? Pues no es lejana de Jujuy. Está en Jujuy, no es lejana de Salta. No es lejana de Bolivia. Es lejana de Buenos Aires, donde está todo. Donde está la riqueza, donde está el gobierno, donde están los ricos y famosos. A eso se refiere. ¿Sí?
afectada, dice, por la desocupación, el atraso, ¿sí? El atraso, hay una palabra muy fuerte con subjetivema, ¿no? La incuria ya lo había usado antes, y ahora la peste. Y acá se hace preguntas, que son polifónicas también, preguntas polifónicas. ¿Nos tendremos que ir todos? Se pregunta. ¿Tendremos que elegir entre el bienestar o la soledad riesgosa y la vergüenza? Es un tipo que estuvo exiliado, además, Tizón, en la dictadura, ¿no? Estuvo exiliado en España, porque fue perseguido en la dictadura. Y entonces piensa, ¿nos tendremos que ir todos? ¿Todos quiénes? Los habitantes del norte, también, ¿no? Exclusivo. Nos tendremos, ¿sí? Tendremos es verbo futuro también, ¿eh? Es en futuro simple. Tendremos otra vez, ¿no? Que elegir entre el bienestar, que es por supuesto un subjetivema, o la soledad riesgosa, ¿sí? Y la vergüenza también, ¿sí? Porque cuando uno se va, está más solo, siempre, ¿no? Porque después dice, nada en el mundo vale la pena que uno sea parte de lo que le es propio, ¿sí? Entonces, esa es la conclusión, ¿sí? No nos podemos ir de acá, no nos podemos ir de nuestra propia tierra, porque eso sería la soledad y la vergüenza, y nada vale la pena apartarse de lo que es propio. Es preferible, si es necesario, morir acá, con la mayor dignidad posible, y si es posible, rebelándose, si es posible, rebelándose. Ese es el sentido que él quiere darle a todo, digamos, el testimonio de algo que está pasando en ese momento, que se niega, en ese momento se niega, porque después, como yo les dije ya varias veces, en Buenos Aires empezó a morir gente también, en la provincia de Buenos Aires, bueno, yo en ese momento vivía en la provincia de Buenos Aires, se moría gente también por cólera, en otras provincias también. Por supuesto que el calor es más terrible, ¿no? Que el frío para esta enfermedad, digamos. Transmite más por calor, en el calor, pero bueno, como sea, se murió gente en todo el país. Pero en ese momento parecía que estaba solamente en el norte. Por eso él dice, ¿no? ¿Qué hace? ¿Nos tenemos que ir? ¿Tenemos que huir del norte? ¿Ir a vivir a otro lado? ¿A otro país? ¿A dónde? Y concluye, no nos tenemos que ir. Nos tenemos que quedar acá. Bueno, esto es más o menos una visión general del texto, ¿no? Por supuesto que pueden y deben leer el análisis, ¿no? El análisis que está abajo de los distintos temas, que bueno, es lo mismo que yo acabo de hacer en voz alta, improvisando, pero bueno, escrito, redactado, digamos, ¿no? Redactado de una manera coherente, y que bueno, si les toca apelativo, lo hacen de esa manera, si toca subjetivo, lo hacen de esa manera, bueno, pero yo mezclé todo para ir viendo cosa por cosa. Y el sentido, y dando, bueno, al final un sentido un poco general de lo que el texto significa. Ustedes van a tener seguramente un fragmento muy chiquito, no un texto así tan largo como para que tenga un sentido tan profundo. Pero bueno, de todas maneras sirve a aprender, en principio, no es que estamos aprendiendo solamente para el parcial, sino que estamos aprendiendo también el tema que consiste en este tipo de cosas. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve para analizar un texto, no? Así que bueno, junten las preguntas para el martes que viene, por ahí yo traigo algún otro texto, y con eso redondearíamos los temas que irían para el parcial. Porque ya este texto, volver a verlo no tiene mucho sentido. Tienen también las clases pasadas para ver, etc. Pero bueno, traigo otro texto y también improvisamos un poco, pero si ustedes tienen preguntas o si traen algún texto hecho, también lo podemos ver, como quieran, ¿sí? Así que bueno, por hoy ya dice menos de un minuto. Espero que les haya servido un poquito o que sea aburrido, pero cualquier cosa, bueno, estamos en contacto. Me pueden escribir en cualquier momento, y si no, nos vemos directamente el martes que viene. Les mando el link y nos vemos el martes. ¿Les parece?